Las parroquias todavía no han logrado asumir la dimensión misionera de su acción pastoral. De ahí que sea evidente la ausencia de sentido y proyección misionera agentes. El problema se sitúa en la falta de formación misionera para todo bautizado. También muchas de ellas no cuentan con planes de pastoral de conjunto. Ha habido acontecimientos eclesiales como el Jubileo de la Redención, las visitas del Papa, el Sínodo de los Obispos de América, etcétera, que han generado un despertar misionero en laicos religiosos y tal, pero nos falta más empeño pastoral para hacer realidad lo que nos sugieren estos documentos. Quinto punto. Las obras misionales pontificias, así como el testimonio de los misioneros sapientes, han contribuido a fomentar el creciente despertar de la conciencia misionera de laicos y laicas. Sin embargo, constatamos que es insuficiente la coordinación. Punto sexto. No se ha logrado la puesta en marcha de procesos de animación y formación en la misión Ardientes que sustenten la espiritualidad del pueblo de Dios. Y más bien constatamos que nos vamos contentando con una pastoral sacramentalista, sin el fundamento de la formación y sin el encuentro personal con Jesucristo vivo, que son los elementos de los cuales arrancábamos estos días desde el principio. Señala tres fortalezas de la Iglesia en América que auguran un futuro esperanzador. Sobre todo, la opción por los pobres, que va promoviendo procesos de inserción en el mundo de los excluidos, a veces con un testimonio martiriano. Otra fortaleza es la religiosidad popular, porque apoya la espiritualidad del pueblo de Dios y muestra la riqueza de sus valores, ¿no? Y en tercer lugar, la inculturación, que ha sido uno de los caminos más eficaces en el anuncio del Evangelio, facilitando el despertar misionero que experimenta el continente americano. Tres fortalezas. Siguen siendo las fortalezas, se ha sacado jugo de ellos, y en el octavo punto de este ver señala los retos. Y ya ven que en el año 2003-2004 señalaba como primer reto el fenómeno de la globalización y su incidencia en la tarea misionera de la Iglesia se percibe como la gran oportunidad para vivir la catolicidad e ir más allá de las propias fronteras culturales y geográficas. Por tanto, esa tensión entre, como decíamos esta mañana, lo local y lo global es imprescindible para suscitar un compromiso de alcance mundial. Y además esto lo indicaban en un momento en el cual la globalización iba ya ganando terreno y haciéndose más patente. Como indicábamos antes, la globalización, como todo fenómeno humano, es siempre algo ambiguo. Tiene sombras y luces, pero en cualquier caso es un dinamismo de nuestro mundo que tiene que ser aprovechado como una oportunidad, como una posibilidad que, ya ven, fenómenos sociales
son una interpelación a nuestra vida cristiana para levantar la mirada, y salir de nuestro provincianismo. Entonces, claro, también tendríamos que preguntarnos, ¿este fenómeno de la globalización ha sido, entre comillas, utilizado para que nuestros cristianos abran el horizonte y vean las posibilidades? Porque además ya ven que dice la gran oportunidad para vivir la catolicidad, ¿no? Tal fenómeno pone en evidencia una profunda y aguda crisis de valores humanos, religiones y culturales, y un deterioro de la situación económica. Luego están los flujos migratorios, etc. Y se reconoce que la Iglesia no ha asumido un papel claro ante el desafío que plantea la globalización. Pero fuera de la globalización difícilmente podemos vivir hoy. El segundo reto es el de las migraciones humanas, que plantea el problema de la multiculturalidad y la mezcla de razas, culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, esto de la multiculturalidad, pues claro, rompe los esquemas y las costumbres, ¿no? Y recuerdo haber leído un libro que publicó Andrea Riccardi, el fundador de Comunión y Liberación, a raíz de la elección del Papa Francisco, y estudia y presenta un poco la trayectoria del cardenal de Buenos Aires, ¿no? Y una de las afirmaciones que me llamó la atención es que, claro, decía que Argentina era un país profundamente multicultural, que había habido migraciones de todo tipo, etcétera, pero a lo que voy es que la conclusión que sacaba este buen hombre decía: la Iglesia del Papa Francisco no tiene miedo de vivir en un contexto multicultural. Claro, porque por un lado es más cómodo, como comentaba yo el caso de Burgos, cuando todos menos 8 éramos católicos. Por un lado es más cómodo. Ahora, esa nueva situación provoca, por eso una de las preguntas que planteaba yo es, para el trabajo en grupos, ¿no?, es ver si la tarea evangelizadora se vive como un gozo o como una carga. Es decir, estábamos mejor y éramos más cristianos cuando solo había 8 que no lo eran, y ahora decimos: ¡jod, qué pesadez tener que evangelizar! Pero claro, Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, decía no solo que la Iglesia existe para evangelizar, sino que decía: evangelizar es el gozo de la Iglesia. Claro, si no se siente el gozo de evangelizar, pues caemos en lo que hemos dicho tantas veces, ¿no?, la cara de funeral. Y cuando lee uno las cartas de San Pablo, uno ve la frecuencia con la que dice: exulto de gozo en mis tribulaciones, porque él vive del gozo del Evangelio. Entonces, los 3 desafíos, repito: la globalización, las migraciones y los grupos fundamentalistas y los nuevos movimientos religiosos, que evidentemente aquí, en este continente, han provocado en buena medida ese trastrueque de situaciones. Pero claro, no es lo mismo evangelizar en un contexto que en otro. Cuando hay, digámoslo así, competencia, pero ya no por parte de ateos, sino por parte de cristianos o que se llaman cristianos. Y esto, claro, nos obliga a situarnos
en un contexto distinto, y entonces, pues lógicamente, pues plantea esa pregunta: ¿evangelizar realmente se ha convertido para nosotros, que nos han alterado los esquemas, se ha convertido en una carga, o es realmente un gozo que nos permita hablar eso del gozo del Evangelio, ¿no? Luego, en el oye, pues bueno, aquí brevemente, ¿verdad?, no nos vamos a detener, porque más o menos lo conocemos, pero ya ven cómo subraya que el camino de la misión exige la búsqueda del reino de Dios y su proyecto de vida. Ya lo hemos comentado, que la iglesia particular o local es responsable de la misión, y una iglesia que sea sujeto. Y aquí dice, una iglesia viva y creativa que fortalece la fe de sus miembros. Luego, que el contenido del anuncio misionero es Jesucristo, porque gracias a la acción del Espíritu, la misión es ante todo el anuncio de Jesucristo vivo, que llama a la conversión y a una vida de comunión y de solidaridad, ¿no? Luego, la iglesia particular debe proveerse de aquellas instancias de animación y formación misionera que le permitan hacer vida el Evangelio de Jesús. Y para ello debemos contar con el Espíritu Santo, que es, dice textualmente, el protagonista de la misión en la iglesia, y la enriquece con la diversidad de dones, carismas y ministerios, ¿no? Son las comunidades las que deben hacer posible el encuentro personal con Jesús, y habla de la espiritualidad misionera que nace del encuentro personal con Jesucristo, porque así se adquiere la mirada sobre la realidad que permita discernir el paso de Dios en la historia y en la vida de cada comunidad. Sujetos y protagonistas de la misión es toda la iglesia, laicos, religiosas y sacerdotes. Y los laicos, gracias a Dios, se reafirman cada día más en esta misión. El Espíritu del Señor sigue actuando, y, de nuevo, los grandes desafíos de la misión para la iglesia hoy son la globalización, la emergencia de las culturas, la multiculturalidad y el grave fenómeno de las migraciones, y para ello tenemos que responder globalizando la solidaridad, ¿no? Bueno, y en el muévete, porque ya ven que en el ver y en el oír, ya ven que el encuentro personal con Jesucristo, la iglesia particular que engloba a todos, y la formación para la animación misionera, ya ven que eso. Y en el muévete, pues claro, lo mismo. El primero, la iglesia particular debe asumir su misión profética anunciando la buena nueva de Jesús y acompañando al pueblo. Y para ello, ya ven qué bonito, cada iglesia particular debe promover los procesos de intercambio con otras iglesias, con diálogo respetuoso con las diversas culturas, lo que acabamos de decir, ¿no? La parroquia debe ser el espacio privilegiado del encuentro con el resucitado para confirmar el carácter testimonial. La recomendación pastoral principal para todo esto que se decía en el Congreso concierne la formación en todas sus formas y acentos. Encomendamos, por tanto, propiciar los procesos de animación y formación misionera integral a todo agente de pastoral.
Estos procesos formativos deben darse a nivel parroquial, diocesano y nacional, y han de impregnar de espíritu misionero toda la acción pastoral de la Iglesia. Hace falta la inculturación del Evangelio, inspirarse en el testimonio de los mártires y en la santidad de vida. Y en el punto quinto, algo que también les sonará, la dimensión misionera de la pastoral ordinaria, y en particular la dimensión de la misión adyentes impregnará ánimos, actitudes y acciones de personas y de comunidades. Se hace necesario plantear una pastoral de conjunto y planificada en las iglesias particulares, de tal modo que la misionariedad ha de ser el eje transversal de toda planeación pastoral diocesana y parroquial, con prioridad para la pastoral social, etc., ¿no? Y el punto sexto y último dice: la acción pastoral debe tener en cuenta ciertos rasgos o elementos con el fin de potenciar la dimensión misionera de la Iglesia. Y dice, los congresistas señalamos concretamente, y solo les voy a leer el primero, porque es para ratificar lo que venimos viendo: creación de espacios de formación misionera para familias jóvenes y niños, ¿no? Yo, desde luego, preparando eso para esto, ¿verdad?, que pensaba yo, hay que coger algo que haya surgido de la experiencia pastoral concreta, ¿no? Y al leer este documento me pareció muy iluminador, por eso, porque ofrece una distancia de 13, 14 años para valorar y evaluar cómo hay unas líneas de tendencia y unos acentos que se mantienen y se prolongan. Ahora, esto, ¿en qué punto se ha avanzado? ¿En qué punto se está atascada la cosa? Pero a mí me parece que es importante el ver los acentos, que es lo que hemos compartido estos días, y luego además queda claro que un encuentro como este de un mes, como vemos, responde perfectamente a todo este proyecto, ¿no? O sea que encaja en una línea eclesial que se viene desarrollando con convicción y que tenemos que seguir apoyando y desarrollando.